Doctora, adelante, buenos días. Buenos días. Sí, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a participar en la cuarta Jornada Internacional de Investigación de la Universidad Nacional de Jaén. Voy a compartir pantalla para iniciar mi presentación. Bueno, ya se me presentó, ¿no? Soy doctora en Sociología de las Políticas Públicas y economista de profesión. Estudié una parte de Economía Agraria en la Universidad Nacional Agraria y Economía Internacional en la Universidad de la Sorbona en París, París 1. Esta mañana les traigo un tema relacionado entre las industrias forestales que se están desarrollando mucho en el Perú. Estamos centrados en esta vez en el tema peruano y las consecuencias sobre el cambio climático. Ahora, el cambio climático ya es un término que se está dejando un poco de lado. Estamos hablando más que todo de calentamiento global, porque esto ya ha sido confirmado por muchos estudios, ¿no? Estamos en una situación de calentamiento global y estamos avanzando a pasos gigantescos. Ya desde hace muchos años se habla de cambio climático, ¿no? Aquí les he traído un pequeño ejemplo del año 77 en que un asesor del presidente Carter ya estaba advirtiendo en aquellos años que debido a la acumulación y la producción de dióxido de carbono en la atmósfera por la industria, en este caso la industria, el calentamiento climático global podría llegar a tener 0,5 a 5 grados, ¿no? El día de hoy sabemos que los resultados de la COP27 es que ya no se habla de 1,5 grados, sino que ya estamos hablando de 2 grados de calentamiento global, lo que es una cosa dramática. El Perú no se queda atrás. Muchas veces pensamos que son solamente los países del norte o China que están produciendo mucho dióxido de carbono, pero el Perú está entre los 60 primeros países del mundo, de unos 180 países, de los más contaminantes, y producimos unas 65 millones de toneladas de CO2. Claro, estamos muy lejos de lo que producen los Estados Unidos o China, pero estamos yendo a pesar de ser un país pues no muy desarrollado industrialmente, estamos yendo hacia una gran producción de dióxido de carbono y vamos a ver en parte por qué. Este gráfico lo conocen, ¿no? El ponente anterior también lo ha presentado. Estamos en un calentamiento global, ¿no? Y el Perú se sitúa, como lo ven en los diferentes colores, entre 0,5 a 2 grados de aumento de temperatura entre los años aquí indicados, ¿no? Entonces son datos oficiales de las Naciones Unidas, de Copérnicos, diferentes agencias europeas que calculan esta situación. Eh, una de las razones de la expulsión o la creación de dióxido de carbono en el Perú es la deforestación. Y la deforestación está avanzando muchísimo en la parte de la Amazonía. Casi el 50%, no llegamos todavía al 50% de la cobertura agraria, es decir, de los cultivos agrícolas, se están expandiendo o se realizan en estos momentos en la Amazonía. Ustedes pueden ver en este mapa, en el mapa del Perú, en las manchas rojas, esa es la extracción agrícola de diferentes tipos, ¿no? Tenemos palma aceitera, cacao y otras actividades agrícolas. También contamos con cultivos ilícitos de coca, etcétera. Y esto es bastante grave porque antes en esas zonas pues había cobertura boscosa y la hemos reemplazado por cobertura agrícola. Y esta no es agricultura de pan llevar, es sobre todo agricultura de exportación, ¿no? Entonces estamos ante un fenómeno que no es favorable ni para la soberanía alimentaria ni para el cambio climático, ¿no? Estamos produciendo mucho, estamos dejando de absorber dióxido de carbono. De esa cobertura forestal, ¿no? Más de 1,5 millones ha sido perdido entre los años 2001 y 2017, es decir, que es bastante reciente, y la mitad de esa cobertura forestal perdida es debido
a la expansión de la superficie agrícola en el año, esos cálculos son por el año 2018. Ustedes pueden ver en el gráfico inferior del Ministerio del Ambiente la pérdida de bosque anual del Perú. Estamos perdiendo unos 150.000 hectáreas anuales de bosques, ya para todo el Perú, no solamente en la Amazonía, sino en la costa y en la parte de sierra. Podemos estar plantando muchos árboles, pero estamos perdiendo en realidad muchísima cobertura forestal. Y una cosa muy particular es que en el año 2020, durante la pandemia, esta cifra llegó a 200.000 hectáreas. Es el año en que se deforestó lo más. Y se acuerdan ustedes que en el año 2020 estábamos todos bien encerrados en casa con prohibición absoluta de salir de la vivienda, de circular, de desplazarnos, y sin embargo han habido personas que han ido al bosque, ya sea amazónico o de la sierra o de la costa, a deforestar y deforestar aún más que los años anteriores, ¿no? Sería bueno hacer investigaciones de cómo ha sido posible toda esta actividad a la vista pues, de las autoridades, ya que a nosotros nos tenían encerrados, ¿no? Es una cifra muy preocupante. No solamente la deforestación es provocada por la tala ilegal o legal, sino también por los incendios forestales. En este año, nada más que en los 7 primeros meses de este año 2022, tenemos ya más de 400 incendios forestales. Esto es para todo el país, ¿no? La mayoría de estos incendios se debe muchas veces porque se quiere recuperar la tierra para hacer otro tipo de cultivos y se tiene la creencia pues que eso va a enriquecer la tierra. Pues es un grave error porque estamos produciendo mucho dióxido de carbono, aumentando la temperatura de la Tierra, y el aumento de esa temperatura vuelve a provocar que se favorezcan los incendios, ¿no? Entonces nos estamos mordiendo la cola nosotros mismos, ¿no? Estamos favoreciendo realmente este cambio climático. Nos vamos a centrar ahora en dos cultivos industriales. Uno es las plantaciones agroindustriales de palma de aceite, ¿no? Se ha calculado que una hectárea, que se pierde anualmente 126 toneladas de carbono por hectárea, ¿no? Es decir, que no se está capturando toda esa cantidad de carbono cuando se está reemplazando un bosque nativo por uno de palma de aceite. Inclusive con Sager y Renberg van a calcular ya el Ecosystem Carbon Payback Time, ¿no? ¿Qué es esto? Es el tiempo necesario para compensar la pérdida de carbono más la emisión anual de gases provenientes de los combustibles fósiles reemplazados por el biodiesel. Ahí hay dos cálculos reunidos y para compensar esta pérdida se necesitarían, ¿no? Una hectárea de palma aceitera necesitaría 918 años para poder reemplazar lo que un bosque húmedo tropical está haciendo al medio ambiente, ¿no? Las partes positivas. Entonces, nosotros no tenemos tiempo de esperar 1000 años para poder recuperar lo que estamos degradando, ¿no? A la mano derecha tienen ustedes el gráfico sobre las emisiones de CO2 del Perú, ¿no? Lo que nos está indicando, si ustedes se dan cuenta, que a partir del año 2000 sube más fuertemente, bueno, no solamente por la cobertura agrícola que está deforestando en la Amazonía, sino en general, ¿no? La industria ganadera, por ejemplo, que se está desarrollando también en la Amazonía, está creando bastante producción de dióxido de carbono. Entonces, estamos realmente entre los 60 países que están aumentando drásticamente las emisiones de dióxido de carbono. Como dije, uno de estos problemas, la deforestación provocada por uno de los cultivos, por dos cultivos, mayormente por la palma aceitera. Como vemos, la superficie cosechada de palma aceitera en el año 2015 era de 43.000 hectáreas, un poco más de 43.000 hectáreas. Para el año 2020 ya esto casi se duplica a 74.000 y ahora ya hemos pasado a las 75.000 hectáreas, ¿no? Estas son fuentes de Faustat, entonces bien oficiales. Ahora, hay otra
cuestión que tenemos que plantearnos cuando se deforesta un bosque de manera ya sea legal o ilegal, ¿no? En la palma aceitera hay muchos conflictos que se han creado por deforestación ilegal. Conocemos el caso en Ucayali, de Santa Clara de Uchunya, y otros casos que se están dando de deforestación ilegal. Esa madera que ha sido talada para reemplazarla por el cultivo de palma aceitera, pues esa madera ha sido exportada de manera normalmente ilegal, ya que proviene de la deforestación cuando ha sido ilegal, ¿no? Sin embargo, encontramos toda esa madera, las investigaciones han indicado que esa madera la están consumiendo, sobre todo en Estados Unidos, para el parqué que utilizan en sus casas. Entonces aquí hay un doble negocio que no está favoreciendo en nada al país, ¿no? Por un lado al país, y también está favoreciendo el calentamiento global. El Perú es actualmente el tercer país en Sudamérica y el quinto en el mundo en deforestación, ¿no? Parece que el Perú siempre tiene los récords, pero del mal lado, ¿no? Hemos sido el primer país del mundo en muertos por habitantes durante la pandemia de COVID, ¿no? Y ahora somos el tercer país en deforestación y el quinto en el mundo. Nuestros bosques estaban relativamente bien protegidos hasta hace 20 años, ¿no? Desde hace 20 años hay un aumento dramático de lo que es la deforestación, ¿no? Como dije antes, se están perdiendo unas 150.000 hectáreas de cobertura forestal, ¿no? Y, por ejemplo, el periodismo de investigación Convoca ha calculado que entre los años 2001 y 2021, es decir, en 20 años, se ha perdido la captura, ¿no? Se ha emitido 462 millones de toneladas de dióxido de carbono solamente en la región de Ucayali. Entonces, estamos entendiendo que la deforestación por expansión del territorio agrícola y de cualquier tipo de agricultura, digo, no solamente la palma aceitera, sino otros tipos de agricultura, también el cultivo de coca ilegal, etcétera, están favoreciendo mucho las emisiones de dióxido de carbono. El mismo MINAM calcula, el Ministerio del Ambiente, calcula que la mitad de las emisiones de los gases de efecto invernadero proviene de la tala y de la quema de los bosques, ¿no? Y la causa principal la indica ellos mismos, el Ministerio del Ambiente, que es debido a la expansión de la agricultura pequeña y mediana escala, ¿no? La palma aceitera se está dando mucho ahora a mediana escala, inclusive a pequeña escala. Esto está siendo corroborado por diversos organismos, diversos estudios. Aquí podemos ver en este gráfico, en este mapa que está un poco azul, de azul claro hasta azul oscuro, es el mapa del índice de deforestación. Y podemos ver que en las zonas donde está el color azul más oscuro, aquí en San Martín, Tarapoto y en la región Ucayali y en parte en Loreto, corresponden a los cultivos de palma aceitera que se están multiplicando en los últimos años, ¿no? Esto es una situación preocupante porque está bien que tenemos que tener más ingresos económicos, pero no de esta manera, ¿no? A la mano derecha tienen el mapa de las concesiones forestales, es el color verde, y si estas concesiones forestales se dedican, por ejemplo, al ecoturismo o se dedican a preservar el bosque, hay concesiones forestales que lo que hacen es simplemente preservar el bosque, o también para hacer cultivos amigables con el bosque, pues esto está bien. Pero si estas concesiones forestales, es el color verde que les estoy indicando en el mapa, son para extracción y tala de los bosques, pues estamos yendo por mal camino. El color rojo que ven ustedes aquí son las concesiones forestales, pero que son que tienen un control del Ministerio del Ambiente, que no son que son programas y proyectos que se están dando. Disculpen, el vecino está haciendo trabajos. Otros factores de deforestación son la ganadería, como dije, más o menos el 30% de la ganadería, de la deforestación es la ganadería, la minería ilegal y los cultivos ilícitos. Lo vemos también en el mapa, aquí, la región de Madre de Dios en color azul, esto es debido sobre todo a la minería ilegal.
Esto es ya los cultivos de cacao, que también cuando están siendo hechos de manera irresponsable, con deforestación, tenemos aquí la zona que ha sido estudiada por la ONG Mighty Earth, aquí en el centro, todo en rojo, y cómo se veía esta zona hasta el año 2000, ¿no? Que corresponde a todos los cálculos que les he presentado, ¿no? Y luego cómo se ve la deforestación después del año 2016, ¿no? Toda una zona deforestada por el cultivo de cacao. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué estamos produciendo palma aceitera? Por un lado, porque se estuvo diciendo o se está diciendo permanentemente que hay que dejar los combustibles fósiles. Ahora, los últimos cálculos indican que se está consumiendo este año y el año anterior más petróleo y gas que nunca. Es decir, que en realidad nos están haciendo creer que nos estamos abandonando el consumo de combustibles fósiles, pero no es verdad. Estamos consumiendo aún más que anteriormente. Pero se nos indica que debemos ir hacia la producción de energías llamadas limpias. Llamadas limpias, digo, porque para producirlas necesitamos mucha energía proveniente de los combustibles fósiles. Es por eso que Colombia sobre todo, que es el cuarto productor mundial de aceite de palma, el Perú también le está siguiendo los pasos y hay incentivos para la producción de la palma aceitera. Sin embargo, sabemos que estos elementos no solamente utilizados como energía para el combustible provenientes de la biomasa, sino también se utiliza los derivados de la palma aceitera como aditivos para los alimentos industriales, que no siempre son saludables, ¿no? Sabemos que en muchos países sobre todo el norte global, tiene que indicarse en los embalajes cuando hay aceite de palma en los productos, ¿no? Que es bastante dañino, tiene grasas trans. También preguntarse ¿qué se hace con todos los desechos? Bueno, hay proyectos de recuperación de las hojas, de los árboles, de la palma aceitera, una vez que ya ha producido y ha dado sus mayores rendimientos, ¿no? Porque es el fruto que se utiliza sobre todo, ¿no? Bueno, esto trae también por consecuencia una pérdida de la cobertura boscosa que es irreparable. Estamos perdiendo en biodiversidad y eso es irreparable. No vamos a esperar 1000 años para recuperar un bosque si es que es posible recuperarlo completamente. Tampoco no hay un ahorro de materiales porque estamos en un mundo con disponibilidad de materiales que es finita, ¿no? No podemos seguir extrayendo de esta manera sin vivir las consecuencias, además que estamos haciendo un uso excesivo de agua. Creamos conflictos con los pueblos indígenas, los llevamos a la desaparición, ¿no? Ustedes tienen en el norte de Cajamarca pueblos indígenas que también estarán sufriendo de la deforestación. Y todo esto va a favorecer el cambio climático, como ya ha sido explicado, y peor aún, ya desde el año 2021 la Amazonía ya no está absorbiendo el dióxido de carbono, al contrario, ya no nos está siendo útil con todo, no solamente en el Perú, ¿no? Sobre todo debido a lo que pasa en Brasil y en Bolivia, la deforestación debido a la ganadería, los cultivos de soya, etcétera, etcétera, está haciendo que la Amazonía pues ya no nos sirva, digamos, como lo fue anteriormente. Ya no está absorbiendo el CO2, al contrario, está creando dióxido de carbono. Esto lleva al calentamiento global y lleva al aumento de las lluvias, que podemos ver en muchos países sudamericanos que sufren de épocas de lluvia permanentes, ¿no? Y el aumento de lluvias va a perturbar la fotosíntesis, es decir, y ustedes saben que la vida se crea a partir de la fotosíntesis. Nosotros mismos estamos atentando, ¿no?, contra nosotros mismos, contra nuestra propia existencia, ¿no? Al favorecer el calentamiento global con todo este tipo de industrias, pues estamos perturbando muchos ciclos naturales, ¿no? Lluvias, temperatura, etcétera, y estamos finalmente perturbando la fotosíntesis. Y eso es en cuanto a la deforestación. Si analizamos las otras industrias que tenemos extractivas, también están perturbando la fotosíntesis.
además de que crea sequías en otras zonas. Muchas zonas sufren de lluvias y otras zonas sufren de sequías. Pero, ¿qué podemos hacer? No solamente vamos a verlo cómo estamos haciendo mal, ¿no? Pero es necesario desarrollar la conciencia ambiental, ¿no? Ustedes son estudiantes y lo primero que tienen que adquirir es una conciencia ambiental de lo que está sucediendo en el mundo y de lo que podemos cambiar. Todavía estamos a tiempo, espero, de poder cambiar. Esto es necesario complementarse con políticas públicas. No podemos hacerlo solos, también necesitamos un apoyo, un financiamiento, una presupuestación, etcétera, ¿no? Dentro de poco ustedes tienen también elecciones regionales en Cajamarca y pueden cuestionar a los candidatos, ¿no? La segunda vuelta, quiero decir, pueden cuestionar a los candidatos qué van a hacer para desarrollar esta conciencia ambiental, cuáles son las políticas públicas que proponen para evitar la deforestación, para tener cultivos adaptados al bosque, para preservar el medio ambiente, ¿no? Y de que es posible tener cultivos adaptados al bosque, sí lo es. Podemos ver que tiene el Ministerio del Ambiente un programa nacional de conservación de bosques para la mitigación del cambio climático, que es el programa Bosques, que está siendo desarrollado en 67 comunidades nativas en 9 regiones amazónicas, donde se está cultivando el cacao y el cacao sin deforestación. También hay buenos ejemplos, por ejemplo, en Madre de Dios, en la comunidad de Amaracaeri se cultiva el castaño y se exportan, ellos llegan a exportar el castaño. Igual estas comunidades nativas que están exportando este cacao de origen ecológico, orgánico, hacia Europa y que es muy apreciado porque tiene un muy buen sabor, salvo cuando tiene cadmio, ¿no? Sabemos los problemas que tiene el cacao peruano, pero es posible tener cultivos sin deforestación y también tener los suficientes ingresos para desarrollarse económicamente. Hay que, sobre todo, favorecer el cultivo de especies nativas, no traer especies extranjeras porque no están adaptadas a nuestro clima, tendría que pasar mucho tiempo para que se adapten bien, además de que al cultivar especies nativas vamos a economizar agua porque hay muy buenos ejemplos de reforestación con especies nativas, ¿no? Un peruano acaba de ganar un premio de las Naciones Unidas por ser uno de los grandes reforestadores en las partes altas de la sierra. También hacer un uso eficiente de fertilizantes, ¿no? Los fertilizantes químicos dañan mucho el medio ambiente y también nos podríamos evitar todos los problemas que han habido y que siguen habiendo para la importación de la urea, ¿no? En realidad, si utilizáramos una ecología agroecología, perdón, no tendríamos tanto estos problemas, ¿no? Y estaríamos evitando la contaminación del medio ambiente, ¿no? Hay que conservar la calidad del suelo y eso significa no deforestar, proteger nuestros cultivos, incentivar los cultivos bajo sombra, por ejemplo, el café bajo sombra, ustedes saben que es posible y se puede adaptar con el bosque, ¿no? Otra propuesta que tenemos nosotros es integrar a los pueblos indígenas en todos estos planes, porque quienes habitan el bosque amazónico, pues hay pueblos indígenas, ¿no? Y ellos nos están dando buenos ejemplos con buenas propuestas, como es la Red Indígena Amazónica, que a pesar de estar muchas veces solo en el papel, pero sí ha podido ser aplicada, por ejemplo, aquí en el caso de Amaracaeri, donde la autogestión comunitaria está decidiendo sobre el manejo forestal comunitario. Ellos tienen sus propios guardabosques, ellos preservan el bosque y logran hacer cultivos que pueden inclusive exportar, como es el caso de los castaños. Bueno, hasta ahí quisiera darles mi participación y a ver si tienen alguna pregunta o algún cuestionamiento. Sí, muchas gracias, doctora Raquel Neira. Fuerte los aplausos para ella. Si hubiese alguna interrogante en esta mañana, por favor, lo pueden formular para que la doctora muy amablemente les pueda contestar.
Muy bien, sé de no si ser hay el alguna caso, pregunta. agradecer, doctora Raquel Negra, su presencia y comunicarle también que el equipo organizador se comunicará con usted para que de manera presencial le haga llegar algún reconocimiento y sobre todo un presente por su participación en esta cuarta jornada internacional. Agradecerle entonces, doctora, muchas gracias, con otro fuerte aplauso, su participación en la mañana del día de hoy. Muy bien, damas y caballeros, continuamos con la tercera participación. A continuación, el ponente, el doctor No sé Carlos si me escucha. Reinel, de la Universidad No. Nacional Agraria La Molina del Perú, disertará sobre las reflexiones de la investigación en los bosques secos y montanos en el Perú. Bueno, muchas gracias. Muy bien, gracias, doctora, Que también. tengan un Comentarles buen que el día todavía. doctor Reinel Rodríguez Carlos Augusto es ingeniero forestal de la Universidad Nacional Agraria La Molina del Perú, es magíster en ciencias y PhD en biología en la Universidad de Missouri, St. Louis en USA, profesor en la Facultad de Ciencias Forestales en la Universidad Nacional Agraria La Molina en Perú y especialista en dendrología, biodiversidad forestal y etnobotánica. Recibimos con fuertes aplausos al doctor Reinel Rodríguez Carlos Augusto, quien ya se encuentra con nosotros en esta mañana. Buen día, doctor Carlos. Buenos días, encantado. Muy bien, damas y caballeros, ya tenemos con nosotros entonces en sala MITS al doctor Reinel Rodríguez Carlos Augusto. Fuertes los aplausos nuevamente para él. Doctor, buen día. Su diapositiva ya se está proyectando. Podemos iniciar cuando Sí, usted guste. ¿Nos está viendo? sí, perfectamente. Yo ya estoy listo, así que cuando ustedes deseen, podemos iniciar. Muchas gracias, doctor. Entonces podemos iniciar ahora, por favor. Sí, claro.
Muy buenos días a todos. Quiero, en principio, extender mi saludo y mi agradecimiento a todos los presentes, a las autoridades presentes en este auditorio, a mis colegas, a los expositores que han presentado estas charlas excelentes en momentos anteriores de este evento, a los organizadores del evento y, por supuesto, a los estudiantes presentes y a todo el público presente en este encuentro digital. El día de hoy quiero reflexionar un poco y traer algunos temas a la reflexión de nuestro auditorio relacionados a la investigación en los espacios de bosques secos y de montaña en la zona andina del Perú. Yo creo que lo que voy a hablar puede tener un interés bastante especial para la universidad, que es nuestra anfitriona en este momento, para los investigadores, estudiantes y para el público presente en general. Quiero hacer una primera reflexión en conexión al primer slide de mi presentación. No sé si podemos ubicarnos en el siguiente slide. Y mencionar este tema que he tratado de resumir en este slide, en la perspectiva de la conservación de los ambientes naturales, la conservación de la diversidad biológica, la conservación del patrimonio natural de nuestro país. Hay dos grandes ejes, dos grandes criterios, dos grandes fundamentos. Y creo que se van a revelar con claridad en el ejemplo que estoy planteando en esta imagen. Vamos a comparar dos localizaciones, dos áreas de vegetación natural, podría ser áreas de bosque, en el territorio de nuestro país. La primera localización, que vamos a llamar la localización A, tiene 120 especies en total. Podríamos referirnos, para concretar el ejemplo, a especies de árboles, por ejemplo. Y entonces tenemos esta primera localización con una cantidad mayor de especies. Y una segunda localización que vamos a llamar la localización B, con una cantidad menor de especies. De pronto, o tal vez podríamos nosotros asumir que la localización A es de mayor interés desde el punto de vista de su conservación, desde el punto de vista de su priorización como espacio para conservación, por encima de la localización B, que tiene menos especies. Pero entra en este punto la reflexión sobre estos dos parámetros, que son los dos criterios fundamentales que nos guían cuando iniciamos o ponderamos acciones vinculadas a la conservación. Y la reflexión tiene que ver con lo siguiente. Podría ser que la localización A efectivamente tiene más especies, pero esas especies las encontramos por todas partes. De repente son plantas que tienen una distribución muy amplia, ¿sí? Que están a lo largo de toda Sudamérica, ¿sí? Y consecuentemente no nos plantean
no nos indican una prioridad de conservación, a pesar de que el número de especies puede ser alto. En contraposición, tenemos la localización B, en la cual la cantidad de especies puede ser menor, pero resulta ser que esas especies, cuando analizamos la lista de las especies presentes, son especies que solamente existen en este espacio reducido, en este territorio, y están confinadas a esa área que estamos llamando la localización B. Entonces, lo que estoy tratando de poner a la vista con esta reflexión es el valor de los elementos, las especies de flora y fauna que caen en la categoría de endémicas y sobre todo la categoría de endémicas con una distribución restringida. El territorio de nuestro país, maravilloso, el Perú, vasto, maravilloso y en gran medida desconocido, está repleto de espacios en los cuales ocurren, se distribuyen especies que son únicas, que solamente las encontramos en ese valle, en esa microcuenca, en ese tipo de suelo, y bajo esas condiciones muy localizadas, donde habitan estas especies que son únicas. Consecuentemente, desde el punto de vista de su importancia como patrimonio de la diversidad biológica, desde el punto de vista de su priorización como elementos que debemos estudiar de manera urgente antes de que sus ambientes sean arrasados y por supuesto las poblaciones de las especies también, cobran un valor definitivamente relevante. Entonces, allí tenemos una primera reflexión relacionada a esta situación, la situación de la diversidad versus el endemismo. Y es bastante claro que a través de este ejemplo podemos nosotros iniciar esta visión comparativa de los contenidos y el valor de la diversidad biológica en espacios como por ejemplo la llanura de la Amazonía en el Perú, en los cuales todos sabemos que la diversidad, la cantidad, expresando la cantidad de especies, refiriéndonos a eso, es muy alta, y comparar esta situación con los espacios de la zona andina, dentro de ellos los bosques secos y los bosques de montaña, que son el tema sobre el cual quería enfocarme esta mañana. Entonces, aquí hay una situación que definitivamente cobra relieve, adquiere una importancia trascendente en espacios como, por ejemplo, el Valle del Marañón y su ámbito de influencia, y varios otros territorios, varios otros ámbitos en la geografía y ecología de nuestro país que voy a comentar dentro de unos momentos. Hay razones que han conducido a esta singularidad, a esta condición única de la flora y fauna que encontramos en estos espacios. Vamos a pasar al siguiente slide, por favor, en el cual estoy considerando una reflexión adicional que podemos ver en el slide siguiente. ¿Sí? Si pasamos al slide siguiente, por favor. Gracias. Y es la siguiente reflexión. Tiene que ver con cuáles son las zonas en las cuales ha habido más prospección botánica. Asunto que es medible porque nosotros podemos cuantificar la cantidad de colecciones que se han realizado
¿sí? En determinados espacios de nuestro país. Y hay esta referencia clásica, este artículo clásico publicado hace algunos años por Van der Werf y Consiglio, dos investigadores del Jardín Botánico de Missouri, que utilizando la facilidad de la enorme base de datos de colecciones botánicas que hay acopiada y sistematizada en el Jardín Botánico de Missouri, pues realizan un análisis de cómo están distribuidos los esfuerzos de colección en el territorio del Perú. En este punto quiero detenerme un minutito para sugerir a los estudiantes, sobre todo, y por supuesto a los colegas investigadores, yo creo que seguramente ellos conocen este detalle, cuando uno ingresa al sitio web del Jardín Botánico de Missouri, haciendo clic en el casillero que tiene la palabra ciencia, ¿no? En inglés science o research, entramos a las herramientas que hay disponibles en línea, y una de ellas es esta base de datos y este manejador. En realidad es un software manejador de la enorme base de datos del Jardín Botánico de Missouri, que permite sortear la información de las bases de datos, descargar las imágenes de especímenes, es decir, una cantidad de recursos realmente importante que quiero mencionar, aunque sea la pasada, para comprender también cómo ese tipo de herramienta está disponible y puede servirnos a nosotros mismos para plantearnos preguntas y responderlas. Preguntas importantes como la que está resuelta en este histograma, ¿no? Les repito, entonces, el esfuerzo más importante de colección botánica en el Perú ha estado orientado a la llanura de la Amazonía, porque si se fijan ustedes en este gráfico, a la mano izquierda están las altitudes menores, ¿sí? Cada 300 metros, cada columna representa altitudes cada 300 metros, y a la mano derecha, pues obviamente están las zonas altoandinas, ¿no? Y es clarísimo que el esfuerzo de prospección y de exploración ha estado muy enfocado, y obviamente con justas razones también, ¿no? Para nada queremos desmerecer ese esfuerzo ni digamos, expresar nada contrario, pero simplemente traer la reflexión a este auditorio sobre el hecho de que hay un déficit, ¿no? Una tarea pendiente, que es un reto para todos nosotros en la prospección justamente de los bosques secos y de montaña en el territorio de nuestro país. Entonces acá tenemos dos nociones, ¿sí? Dos puntos importantes que nos ayudan a comenzar nuestra reflexión sobre la investigación y a dónde deberíamos dirigirla en los bosques secos y de montaña del Ande, de la región andina y particularmente del Ande peruano. Vamos a pasar a la siguiente imagen, y en esta imagen, que luego voy a reiterar, a propósito, al centro hay esta fotografía satelital extraordinaria del territorio del Perú, en el cual destaca la cordillera de los Andes. En unos momentitos vamos a tener una imagen ampliada de esto, pero en este punto de la charla quiero precisar unos datos que son absolutamente sugerentes. Y yo creo que las personas que estamos enfocadas en la investigación de la diversidad biológica, de la diversidad de flora y fauna en el territorio de nuestro país, el Perú, deberíamos tener estos datos registrados en nuestra mente, ¿no? Y son los siguientes. En realidad, estos son los datos que nos explican esa riqueza de especies únicas existentes
en los ambientes andinos. Y los datos son los siguientes. El primero de ellos, están anotados ahí en la parte superior derecha, el primero de ellos es que en Sudamérica existen bosques modernos desde hace 58 millones de años. Imagínense ustedes. Estamos hablando acá, obviamente, de una escala de tiempo geológica, ¿ah? También de la escala de tiempo evolutiva, de la evolución y proliferación de la vida sobre el planeta Tierra, en esa escala de millones de años, ¿no es cierto? Que es difícil de internalizar inclusive. Pero colegas que son paleoecólogos, que son paleoclimatólogos y por supuesto geólogos, y nuestros colegas que reconstruyen filogenias, ¿no? Reconstruyen la manera como las líneas taxonómicas, los grupos de plantas y animales se han diversificado a lo largo del tiempo, nos dan evidencias muy claras de que hace esta magnitud enorme de tiempo, hace 58 millones de años, existían bosques en Sudamérica similares a los que nosotros observamos en un ámbito como Iquitos. Bosques mayoritariamente húmedos, con un dosel estratificado. Esa es una de las características de los bosques modernos, ¿sí? Los bosques de la era moderna, a diferencia de bosques de eras geológicas anteriores. Los bosques modernos son estratificados. Cuando uno los mira de perfil, tienen esta estructura como la de una escalera, ¿no? Con nichos ubicados en todo el perfil de la vegetación arbórea. Entonces, quienes somos forestales o ambientales, hablamos de los árboles o el dosel dominante, ¿no? Los árboles o el dosel codominante, ¿no? El subdosel y finalmente el sotobosque, ¿no? Para definir o describir estos estratos del bosque que uno los aprecia en perfil y que, repito, son característicos de los bosques modernos. Y adicionalmente están ya presentes hace esta enorme magnitud de tiempo los taxones, las familias y géneros que nosotros conocemos en la actualidad, las moráceas, el género Ficus, las lauráceas, la familia del palto, las leguminosas, ¿no? Estoy seguro que estos nombres que estoy mencionando a muchas personas en nuestro auditorio les son más o menos familiares. Todos estos grupos taxonómicos también estaban presentes en este momento tan remoto en el tiempo. Pero resulta, y aquí está el segundo dato que nos hace percibir, nos hace comprender lo que ha sucedido. El segundo dato es que la cordillera de los Andes recién inicia su levantamiento hace 30 millones de años. Es decir, el territorio de Sudamérica y del Perú ha estado tapizado de bosques modernos en momentos anteriores a que se levanten los Andes. Imagínense ustedes. Y de esto hay todas las evidencias, ¿no? Les comento, por ejemplo, en Piura, en el ámbito de la península de Illescas, hay yacimientos de fósiles en los cuales uno puede ver la impresión de las hojas, y para una persona familiarizada con la botánica forestal, como quien habla, pues la flora es la misma que uno ve en Iquitos, ¿no? Son los mismos géneros presentes allí en la costa, en la costa árida. Y entonces, ¿qué cosa hacía esta flora húmeda o correspondiente a formaciones húmedas en la costa seca del Perú? Lo que pasa es que esto corresponde a los momentos en los cuales la cordillera todavía no se había levantado
Y si nos ponemos a reflexionar, la cordillera, al levantarse, ocasiona una serie de consecuencias ecológicas, y la primera de ellas es que toda la humedad procedente del Atlántico, procedente de lo que es Brasil actualmente, de toda la cuenca de la Amazonía, humedad que trasvasaba, cuando no había cordillera de los Andes, trasvasaba hasta la costa, hasta el Océano Pacífico. En el momento en que la cordillera se levanta, se constituye, se produce una barrera que no deja ya pasar esta humedad, y consecuentemente todos los ambientes situados hacia el oeste de la cordillera comienzan un proceso de desecación. Y pues allí hay una situación biogeográfica. En la imagen que está a la extrema derecha, he tratado de representar la secuencia de levantamiento de los Andes para indicar que, aunque a nosotros esta idea puede parecernos muy extraña, ha habido un momento no muy lejano en términos relativos, cuando ya había bosques tapizando el territorio del Perú, un momento no muy lejano, repito, en el cual no había cordillera de los Andes. Entonces, quiero con esto construir la explicación de por qué es que en determinados ámbitos del Perú hay estas concentraciones tan extraordinarias de plantas únicas. Y para ver la cosa un poquito más ampliada, vamos a pasar al siguiente slide, en el cual simplemente he colocado la imagen que habíamos estado viendo un poquito más pequeña en el slide anterior, para poder percibir, para poder captar cómo la cordillera de los Andes es en realidad un espacio reticulado, en el sentido de que es un cúmulo, un conjunto, una infinidad de pequeños bolsillos que están ocupando todo este territorio andino, que se ha ido desplegando en alturas de manera irregular a lo largo del tiempo, y ha entonces producido estas cavidades, estos bolsillos topográficos, en los cuales se han dado todas las condiciones para que poblaciones de plantas y animales queden aisladas unas de las otras. Y conforme la cordillera se ha ido levantando, grupos de flora y de fauna que estaban ocupando un territorio que era plano, en el cual tenían conectividad genética, pues en la medida que la cordillera se ha ido corporizando, se ha ido levantando, pues el escenario, el paisaje, se ha vuelto un paisaje fragmentado, desconectado, en el cual definitivamente se han dado todas las condiciones para el aislamiento genético y la formación de especies que se van diferenciando unas de otras, ¿no? Entonces, la pregunta de por qué nuestro país es un país tan maravillosamente biodiverso o megadiverso, tiene mucha conexión, tiene mucha relación con lo que estoy narrando en este momento. Y a propósito, también aprovecho unos minutitos para mencionar y hacer un poquito de propaganda, bueno, y ofrecer para ustedes, para que lo tengan a la mano y lo lean, el libro que publiqué hace pocos años, que se llama ¿Cómo se formó la diversidad ecológica del Perú? Repito, ¿cómo se formó la diversidad ecológica del Perú? Este libro está en línea, simplemente tienen que poner en Google el nombre del libro y mi nombre, y caerán en el PDF del libro, en el cual está explicado en mucho mayor detalle todo lo que estoy narrando en este momento. Bien,
Vamos a pasar al siguiente slide, porque hay un tema, bueno, en realidad varios temas adicionales, y es el siguiente. Cuando uno analiza la morfología de las cuencas hidrográficas, cuando uno analiza la morfología de los valles en el territorio del Perú, encuentra lo siguiente. Hay valles que son muy amplios, las divisorias están relativamente bajas, se trata de valles que no están muy encañonados, y entonces tienen una mayor chance de conectividad con los territorios adyacentes, con otros valles que están adyacentes, y consecuentemente las plantas y animales contenidas en estas microcuencas o cuencas o valles, pues tienen la posibilidad de trasvasar de un territorio al otro. Pero si ustedes miran las imágenes que he seleccionado para este slide, a propósito, la imagen de la derecha la he tomado en Chachapoyas, desde el mirador, mirando hacia el río Sonchos. Y es clarísimo cómo hay valles en los cuales la conectividad es bajísima con los territorios adyacentes, ¿no? Esta particularidad del relieve hace que las plantas y animales que están contenidas en un espacio como estos queden aisladas del mundo exterior, por expresarlo de alguna forma, ¿no? Y consecuentemente, con el paso del tiempo, ocurre este fenómeno de diferenciación genética, diferenciación a todo nivel, que conduce a que el contenido de estos espacios se vuelva completamente diferenciado y único. Y es, a propósito, el caso, y lo conocemos muy bien, del Valle del Marañón y muchos espacios, muchos territorios en el tercio norte de nuestro país. Entonces, aquí hay una reflexión sobre la conectividad que pueden tener las cuencas, por un lado, y por otro lado, cuán antiguas son geológicamente hablando. Y quiero mencionarles, en el caso del Valle del Marañón, el plegamiento que constituye el Valle del Marañón es antiquísimo. Corresponde a la época geológica más antigua, que es la que llamamos el Paleozoico. Hace más de 400 millones de años que existe el plegamiento que actualmente constituye el Valle del Marañón. Entonces, allí tenemos un ejemplo clarísimo de un valle, de una cuenca hidrográfica o microcuenca, como querramos llamarla, en el cual o en la cual la conectividad es muy baja y pues el aislamiento se está dando desde hace muchísimo tiempo, ¿sí? Desde tiempos absolutamente remotos y por supuesto anteriores al despliegue completo de la cordillera andina. Vamos a pasar al siguiente slide. En el siguiente slide, sí, quería mostrar algo que todos conocemos, ¿sí? Cuando nos vamos de la llanura de la Amazonía subiendo por el flanco oriental de los Andes, todos sabemos que se produce este fenómeno de niebla, ¿no? La niebla, digamos, va siendo empujada hacia el flanco andino por los vientos alisios. Todos sabemos que hay unos vientos muy constantes que soplan desde el Atlántico, pasando por Brasil, ¿no? Los bosques de la Amazonía brasilera, hacia el flanco andino. Y entonces hay mucha humedad que es presionada hacia el flanco de los Andes, y también las temperaturas altas que existen en las partes bajas, en el piedemonte, hacen que esta humedad se levante hacia altitudes progresivamente mayores. Pero en ese escenario, la humedad encuentra lo que se ve en la foto que he puesto a la izquierda. La humedad es como
Voy a poner en la pantalla, vamos a ver si se ve. Ajá. Vamos, ahí están los nudillos de mi mano, ¿no? Esta topografía es como si fueran los nudillos de la mano de una persona. Y la humedad va calzando progresivamente, primero en las colinas que están más bajas, hay una mayor cantidad de humedad que trasvasa, y conforme uno ingresa a las partes más altas, la cantidad de humedad que va llegando comienza a disminuir, y hay todos estos pasajes y toda esta situación reticulada en esa topografía. Consecuentemente, no solamente hay la situación del aislamiento, sino que hay una especie de abanico o caleidoscopio de condiciones bioclimáticas y, por supuesto, edáficas. Y entonces, en estos espacios encontramos lo que llamamos una altísima diversidad beta. La diversidad beta es la diversidad de comunidades de flora y fauna diferenciadas, ¿no? Entonces, no solamente existe y podemos hablar de la diversidad de especies, sino también podemos hablar de la diversidad de comunidades de especies. A propósito, en la parte de abajo de este slide, coloqué una porción del mapa de la vegetación del Perú elaborado por el doctor Augusto Weberbauer en el año 1922. Imagínense ustedes, un mapa que tiene casi 30 estratos, en el cual Weberbauer, transectando a pie, imagínense ustedes qué tal trabajo titánico, realizando transectos, cruzando los Andes en una cantidad de líneas. Él arma esta especie de rompecabezas y muestra cómo es la vegetación de los Andes peruanos en el momento que él hizo este maravilloso estudio, ¿sí? A propósito, estamos en breve publicando un libro con el ingeniero Humberto Celada sobre el mapa de Weberbauer, con mucho detalle sobre la forma como él lo elaboró y la utilidad que tiene en este momento, puesto que es una especie de fotografía en el año 1900. Comparar con la actualidad para deducir una serie de tendencias y de cambios. Bien, vamos a pasar al siguiente slide. Digamos, culminar reflexiones en este sentido, quiero recordar los trabajos extraordinarios de nuestro colega, el doctor Reinaldo Linares. Ha hecho en conjunción con el doctor y un análisis de las especies existentes en diferentes espacios de lo que nosotros llamamos bosque seco. En el pasado decíamos bosque seco, como si eso fuera lo mismo. Perú, en realidad son varios bosques secos diferentes, ¿no? Las especies son distintas. Clásica de Reinaldo y Linares y Pennington, me parece que es del año 2012 o algo así, están señalados con colores diferentes los bosques secos que antes pensábamos que eran lo mismo y resulta ser que vamos a pasar al siguiente slide y continuar con estas reflexiones. Y en este punto yo creo que queda completamente claro que el contenido biológico, ¿sí? El contenido de flora y de fauna del Perú son en su mayoría contenidos altamente especializados de especies únicas, bastante pequeña, y consecuentemente aquí tenemos por un lado
existen en otro lugar del mundo, y por otro lado una responsabilidad enorme desde el punto de vista estudiado en su mayor parte. Imagínense ustedes o pensemos por un momento cuántos compuestos únicas, cuánta solución. Las plantas, como todos sabemos, son la reserva de compuestos químicos activos que tienen grandes posibilidades desde el punto de vista de plantas y de compuestos de diferente naturaleza, hacen que el mundo de las plantas sea verdaderamente el baúl % de lo que compramos en una farmacia procede de la síntesis de compuestos que han sido detectados. Y leemos qué cosa es la aspirina, es ácido acetil salicílico de los árboles de sauce, y así por el estilo. Podría pasarme una charla completa hablándoles entonces el potencial, el patrimonio presente en estos espacios y que está a la espera para todos nosotros al futuro. Vamos a pasar al siguiente slide. Rápidamente quiero compartir con ustedes la siguiente información, y es que estudios forestales de la Universidad Nacional Agraria La Molina, donde yo soy el director, a propósito, en conjunción de Jaén, el profesor José Luis Marcelo, el profesor pues han aclarado que en el Perú existen 10 especies de cedros. Imagínense ustedes, el Perú tiene 10 especies de cedros. Y el otro hallazgo sorprendente las especies de cedros, es el Centro Mundial de Diversidad de Especies de Cedros, y por otro, contrariamente a lo que pensábamos, que nosotros teníamos la impresión siempre de que los cedros son plantas mayoritariamente de la llanura de los bosques tropicales estacionalmente secos, de la ceja de selva, en fin. Y de varias de las especies andinas de cedros. Vamos a pasar al siguiente slide. En el sobre esta situación que todos conocemos, la situación de lo que llamamos el cambio climático global. Y el hecho, año 1880, y esto está elaborado por la NASA.
miren postura, definitivamente son sumamente visibles en el territorio peruano. La tendencia a la desecación de los ambientes, ¿sí? La tendencia a que la sequía y dónde están las especies adaptadas a estas condiciones de sequía, de desecación, justamente están en los bosques secos y de montaña. La reserva de especies que serán en el futuro, y dentro de las cuales están, por supuesto, las especies de cedro que mostré en el slide anterior, cuando les dije que 7 de las 10 especies ha sucedido en el territorio de nuestro país. Tenemos especies de cedrela para cada piso altitudinal, imagínense ustedes, y en el sentido de estudiarlas, de propagarlas y por supuesto de evitar que se nos vayan a extinguir, ¿no? Y ya avanzando hacia el final de mi presentación. Y entonces acá tenemos, he tratado de resumir algunas de las tareas que son obvias de la distribución endémica de muchas especies en la zona de en las zonas de los bosques secos y de montaña. Bosques y necesitamos aclarar con exactitud cómo simplemente a nivel de información bastante preliminar. El segundo documentar todo lo referente a la propagación, a la reproducción, al establecimiento cuando se trata de especies forestales, ¿no? Cómo propagarlas, cómo reproducir. Una tarea de investigación para un ejército de colegas y de estudiantes para las décadas siguientes. Y también dentro de estas ideas por un lado habría el valor económico que pueden tener las especies y por otro lado sus criterios de ese trabajo lindísimo para varias generaciones de ingenieros ambientales, forestales, agrónomos, biólogos, directamente con el patrimonio de la diversidad biológica del Perú. Y con el siguiente slide, por favor. Enfatizando, por supuesto, el papel que cumplirán, que cumplen y cumplirán nuestros y en toda esta visión de lo que es o lo que son las tareas de los bosques secos y de montaña, del Ande en general y de manera particular de los Andes del Perú. Con el siguiente slide estoy ya
simplemente el siguiente slide, agradeciéndoles por su para escuchar lo que hablé, agradecerles de manera muy especial a los organizadores, a las personas de enlace, ¿no? Que tan amablemente y eficientemente me han ayudado para poder dar esta presentación. Muchísimas Muy bien, muchas gracias al doctor Carlos Reynel de la Universidad Nacional Agraria La Molina con este interesante tema sobre las reflexiones de la investigación en los bosques secos y montañas en el Perú. A continuación, una ronda de interrogantes, de preguntas, por favor. Quien lo desea hacer puede levantar la mano para que el doctor Carlos Reynel les pueda contestar en la mañana del día de hoy. Buenos días, doctor Carlos. Le habla Segundo Vaca. tenerte, bueno, cerca de esta forma. Sí. Qué grato. A los niveles de especialización bosque seco hacia la montaña. Sí, sí. Muy importante. Muchísimas gracias, Segundo. Hola. Sí, escuché. Acá estaba diciendo. En este momento. La pregunta es muy importante, ¿no? Porque hay una gradiente que va en el paisaje hacia zonas que se van haciendo más húmedas en lo que conocemos con el nombre de la ceja de selva, ¿no? Entonces, usamos y que de repente sería la respuesta que podría dar. El territorio del Perú es una especie de laboratorio natural, ¿no? Esta es una frase que escuché de un profesor muy apreciado por mí y es totalmente cierta, ¿no? Andina desarrollaron formas de domesticación de plantas y de utilizando justamente esta gradiente de clima y de paisajes, ¿no? Para la domesticación. Entonces, tenemos una importante, ¿no? Emplazados en el territorio andino y su mejoramiento genético a futuro. Muy bien, doctor Carlos Reynel, muchas gracias. A continuación, quizás hubiese algún otro interrogante, por favor, que lo puedan realizar. Sí, bueno, muchas gracias, doctor Carlos Reynel, por su participación en esta mañana. Si hubiera algún otro interrogante, por favor, puedan levantar la mano para que la puedan plantear. Muy bien, de no ser así, doctor Carlos Reynel, muchas gracias, con fuertes aplausos despedimos su participación. Informarle también que al igual que todos los participantes
A todos los ponentes que están en esta mañana en la cuarta jornada internacional, se le hará entrega de manera presencial de algunos presentes y sobre todo un reconocimiento por su participación. Muy bien, damas y caballeros, a continuación les pedimos no moverse de sus asientos porque la organización ha preparado un aperitivo para todos ustedes para que puedan de alguna manera también reconfortarse en esta mañana y poder más adelante venir con muchos ánimos a la presentación del Magíster en Ciencias, Cleverson Enrique de Freitas, quien hará su presentación sobre la agrometeorología del café en el Perú. Les invitamos a que puedan permanecer en sus asientos, que en breves instantes se les estará haciendo entrega de su respectivo refrigerio. Nos volvemos a escuchar en unos momentos.